Saludamos al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo aquí en la ciudad de Cuenca y es parte de la Asociación de Derechos Humanos en la provincia de la Suay. Doctor Sea, el tema de la violencia sigue preocupando en Ecuador. Además de las encuestas, otro sondeo realizado a nivel de potenciales votantes, de periodistas, de ONGs, desde la Comisión de Debates que organiza el o los debates presidenciales, han determinado nuevamente que la violencia, la delincuencia en el país, el narcotráfico, son los temas fundamentales para los ecuatorianos. Importante con esto analizar nuevamente cómo está la ciudad de Cuenca, cómo se encuentra el tema carcelario, qué tan importante es como vector o catalizador de la violencia local. Muy buenas, ingeniero Gustavo Cardoso. Realmente Cuenca no es la excepción de lo que pasa en el país en términos de que se ha incrementado la violencia. Efectivamente, no podemos compararlo tampoco con algunas ciudades donde se ha exacerbado al colmo de lo increíble, como es en Esmeraldas, Guayaquil y Durán. Ciertamente eso es verdad. Cuenca no tiene sus niveles, pero de lo que teníamos hace algunos años, una total paz, tranquilidad, este momento ya nos vamos acostumbrando poco a poco a escuchar que existen asaltos, que existen sicariatos, que existen personas heridas, etcétera, que el microtráfico ha aumentado en la ciudad de Cuenca. Entonces, todo eso es preocupante. Por ello digo, no podemos ser la excepción en el sentido del incremento. Ahora, claro, comparando con otras ciudades donde realmente la disputa ha sido de una situación tremendamente lacerante para la sociedad y este momento viven en ascuas los ciudadanos tanto de Guayaquil, Esmeraldas y Durán, es algo que nunca hubiésemos esperado que se dé en el país. Y esto no sé hasta cuándo podamos y tengamos algún cambio, porque de lo que se ve, si bien es un problema estructural que responde a falta de empleo, de situaciones difíciles para sobrevivir de la ciudadanía ecuatoriana, pero también es fruto de este incremento del narcotráfico. Somos un país de tránsito y se dice también de producción, porque se encuentran cada vez y cuando laboratorios o sembríos y ciertas sustancias precursoras para la producción de los narcotráficos y especialmente de la cocaína, que nos hace sospechar que no solo somos de tránsito, sino también un país productor ya de la Las cocaína. cifras del país son realmente trágicas. Cabe recordar que una cifra de cualquier orden de un problema de salud, en este caso de seguridad, que supere los 10 casos por 100.000 habitantes, quiere decir que hay una alta incidencia. Ecuador, de acuerdo a las últimas proyecciones, hemos hablado con expertos en los últimos días, se proyecta para este año una cifra que bordearía, posiblemente superaría las 40 muertes violentas por 100.000 habitantes, lo cual quiere decir que la situación es crítica. Y esto, como usted señalaba, no es exclusivo de la zona costanera del país, de algunas provincias y ciudades que han tenido gravísimos problemas en Cuenca y preocupación. Hoy iniciábamos la semana con una serie de declaraciones de distintos barrios clamando por mayor seguridad, quejándose por la falta de esta. Se ha vuelto ya un emblema prácticamente en todos los barrios de la ciudad, esos letreros de ladrón cogido, ladrón quemado, que dan cuenta de una especie de desgobierno. Sí, es lamentable que hayamos llegado a eso porque de esta situación reactiva de la ciudadanía a través de su organización barrial pone en riesgo no solamente la vida de seres humanos, también de los delincuentes, sino también de personas inocentes. Hace unos días yo vivo por el sector de Misicata y la alarma comunitaria sonó y cuando fueron a detenerles a los sospechosos, se trataban de personas que estaban libando, pero que no tenían ningún grado eh, de violencia ni de delincuencia, eran simplemente personas que estaban en estado de ebriedad, tomándose unos tragos y la ciudadanía tuvo que dejarles, por suerte en ese caso, en libertad, no causaron mayores desmanes. Hechos Pero tremendamente riesgosos sumados a esa actitud. ¿Cuántos casos se han dado en Ecuador
de personas totalmente inocentes que han llegado a perder la vida, a ser maltratados, en otros casos con mejor suerte, por lo menos amenazados y detenidos. Es decir, todas estas situaciones que deberían darse más allá de pretender hacer justicia por propia mano a través de un debido proceso. Sí, y a veces va eso contagiándose esta situación y la justificación que hacen ciertas personas que llenas de molestia hacen la justicia por mano propia y ciudadanos que en otras ocasiones estaban reflexivos, no a favor de estas situaciones, ahora se les oye que están totalmente conformes con esto, lo cual es muy peligroso. El otro día hubo la quema de algún vehículo y la gente festejaba como un gran logro. Y yo me preguntaba a mis adentros, ¿de quién es el vehículo quemado? Porque no necesariamente los vehículos que se utiliza la delincuencia son vehículos propios de ellos, sino son generalmente, y si no en un 95 o más por ciento, son vehículos robados. Entonces la víctima termina siendo un ciudadano más que por haber tomado la justicia por su propia mano, se le quema el vehículo de esto, también se le está afectando a un tercero que no tiene nada que ver con la detención de los delincuentes y con el linchamiento respectivo. Entonces, Literalmente se está jugando con fuego y tomando acciones absolutamente al azar. Las posibilidades son altas de que personas inocentes paguen por pecadores. Pero vayamos al tema carcelario de aquí de Cuenca. Algunos pedidos se han hecho a los gobiernos nacionales desde hace algún tiempo ya para asumir competencias desde Cuenca para el control carcelario, para volver a la cárcel regional. El actual alcalde ha puesto énfasis en poner retenes para filtrar de alguna manera la gente que ingresa y que sale, asumimos desde los alrededores de la cárcel. ¿Cómo ve usted estas iniciativas y estas pocas acciones que se han tomado aquí en la ciudad? bueno, la cárcel de Turi, eh, promovido por una presión de organizaciones de derechos humanos y sociales, se trasladó desde el sector de Bellavista justamente al sector donde está emplazado el centro de rehabilitación, el mal llamado centro de rehabilitación, pero la intención nuestra era justamente de que se convierta en un centro regional. Eh, pero claro, se tomó modelos estandarizados en la construcción, entiendo, a nivel de Cotopaxi, el Azuay, Santo Domingo y etcétera, y terminaron siendo estas moles gigantescas de cemento y con unos costos quintuplicados de lo que inicialmente se decía. Yo recuerdo, si no mal recuerdo, alrededor de 15 millones de dólares valía la construcción de un buen centro de rehabilitación social regional. Y de lo que conozco igualmente, no tengo la cifra exacta, pero rebasó o se acercó a los 60 millones de dólares. Y esto sucedió en todo el país. Entonces, además de la preocupación de haber construido estos centros de carácter nacional, preocupa también cómo se manejó el dinero, porque complica mucho más con estos megacentros de rehabilitación social el control mismo al interior de los centros de rehabilitación. Es más fácil controlar a 1.000 personas y no a 3.000, a 4.000 personas como se tiene ahora en algunos centros de rehabilitación y aquí concretamente en Cuenca, que en ocasiones hemos llegado a 2.700, 2.800 personas privadas de la libertad. Esto complica tremendamente el manejo administrativo, de seguridad, etcétera, al Y interior de en los el centros. extremo, Cuenca estuvo involucrado con las peores matanzas. Así es, porque, bueno, ahí sí cabe hacer una reflexión y una crítica de parte de quienes hemos estado siempre en el activismo de derechos humanos y conocemos un poco lo que es un centro de rehabilitación social en el país. Hasta el 2019, ingeniero Cardoso, que fue el último de los directores del SNAI que tenía cierto conocimiento en criminalística, criminología, que era Ernesto Pazmiño, se dio un amotinamiento en Guayaquil con el fallecimiento de 6 personas. Eso obligó a que Ernesto Pazmiño presentara su renuncia y a partir de ahí se ha encargado la seguridad de los centros de rehabilitación social o en la dirección de los centros a personas ligadas a la Policía Nacional o a los militares. Y de lo que conozco igualmente, se comenzó a agrupar en pabellones dependiendo de las bandas, de choneros, tiguerones, lobos, etcétera. Claro, con eso
todo lo que pasaba al interior de cada uno de los pabellones era un secreto, top secret. No había cómo que el trabajo que hace la Dirección General de Inteligencia, que hacía pues, pueda ser facilitado, porque hasta ese Se momento había generó una... un problema logístico ya con esto. Exacto, porque hasta ese momento, de lo que yo conozco, especialmente aquí en Cuenca, estaban un poco mezclados entre ellos. Entonces, entre ellos había una cultura de la delación, donde se delataban entre ellos, soterradamente, ciertamente, a la Dirección General de Inteligencia, para evitar que se acumulen fuerzas en contra de los grupos. O sea, con haberles agrupado, eso permitió que nadie pueda saber qué es lo que van teniendo y van acumulando al interior del centro de rehabilitación de cada uno de los pabellones. Y luego se dieron estos asaltos de pabellón a pabellón y las muertes que nosotros hemos Claro, tenido las al masacres interior del centro. carcelarias que suman una docena se dieron a partir del 2021. Ya desde el 2020 tuvimos 2021 también, y en este momento entiendo que estamos cerca de las 450 personas fallecidas, y hay algunos que aparentemente son suicidios, lo cual estamos conscientes de que esos son realmente asesinatos Este es porque se un les modus obliga. operandi de las mafias. Esto lo dijo un experto carcelario de México, era uno más de los mecanismos. Y justamente al día siguiente que Paco Moncayo renunciaba a su calidad de consejero y nos decía que uno de los logros de su pasantía por 2 meses como consejero del gobierno era un mejor control carcelario, hubo nuevamente 3 personas, así decía el titular, colgadas en una cárcel de Chimborazo. Y aparecieron también aquí en la ciudad de Cuenca fotografías por parte de algunos de los portales periodísticos locales con presos tomados, por lo menos aparentemente así aparecían en las fotos, las terrazas de Turi, según decía también este reporte, que estaban armados. Así es, y lo peor es que el discurso de los diferentes gobiernos ha sido, entiendo, para tranquilizar a la ciudadanía, pero no ha sido verdadero. Se dice desde hace mucho tiempo tenemos el control, eso es una falsedad. El control de muchos de los pabellones a nivel de los centros de rehabilitación está bajo el control de las personas privadas de libertad. Y las mafias y las bandas y los capos de estas bandas tienen el control, incluso se permiten ellos cambiarles de celda, cambiarles de pabellones, etcétera. Entonces es un manejo totalmente controlado por las organizaciones delictivas y es una falsedad, una mentira aquello de que ya tienen controlado. Yo me acuerdo con un desparpajo que se salió en Guayaquil después de esa matanza que se dio más de 100 personas. Al día siguiente se salió a decir que por el gobernador, el señor Arosemena, creo que ahora es ministro de Finanzas, él salió a decir de que todo estaba en orden, claro, puesto un poco el chaleco, medio dando una impresión de ser un hombre de tenacidad y de fuerza, de aplicación de fuerza, pero era mentira. Y yo creo que hasta ahora no se tiene el control en su totalidad. Espero que lo hayan logrado, pero de acuerdo a lo que vamos evidenciando y los reportes que nos dan a la ciudadanía de lo que está pasando con las muertes que se siguen dando, con estos falsos suicidios, estos falsos positivos que se dan al interior, nos hacen ver que la situación no está controlada en el país. No es posible que directores que fueron encargados desde la 2019 en adelante hayan permitido ciertas situaciones que se conviertan en lugares de baile, lugares, y algunos de los directores incluso inculpados por haber sido parte de festines, de fiestas, etcétera, que se determinó en algún momento un centro de rehabilitación social. Esta situación de crisis, de corrupción, también tenemos que reclamar, se da en el país y esto viene complicando y desde los centros del interior de los centros de rehabilitación social se está dirigiendo lo que está pasando en el resto de ciudades. Al exterior de los centros de rehabilitación social se ha dado el incremento de sicariatos, etcétera, por órdenes que vienen desde el interior del centro de rehabilitación social. Ahí no está funcionando para nada, hay inhibidores de señal, etcétera. Entonces, esto es el Y ambiente la cárcel de lamentable. Turín no ha logrado ningún punto o avance en cuanto a una administración local, a una regionalización. Continúa en la misma condición manejada a nivel nacional desde el SNAI, le hace como desde la capital de la República. Y por otra parte, quisiera saber si usted alguna evidencia tiene sobre si estas retenes que se pretenden colocar en la ciudad de Cuenca han empezado a funcionar o van a hacerlo.
De lo que yo conozco son meros ofrecimientos y no sé cuánto de competencia les permita pues que el municipio de Cuenca pueda poner este tipo de retenes. O sea, seguramente serán simplemente controles de tránsito, algo de eso, pero creer que de pronto puede convertirse en centros de rehabilitación, centros de detención provisional, etcétera, muy difícilmente, porque es una competencia lamentablemente que está centralizada. Y yo sí creo que el señor alcalde, en una situación de carácter electoral, hizo una propuesta en ese sentido, pero veo muy difícil que pueda ser realidad esta situación, porque no va el órgano central a deshacerse de esa competencia. Y además, yo creo que el señor alcalde y la municipalidad en sí va a tener una papa caliente en el momento que tengan que manejar un centro de rehabilitación social. Primero, porque no hay experticia, y luego cualquiera de estas situaciones que sucedan al interior del centro de rehabilitación será endosado a quien está dirigiendo al burgomaestre, porque ellos seguramente van a ser responsabilizados por haber logrado esto, si es que se logra tener la competencia al manejo de estos retenes o centros de rehabilitación social. Estos temas de la violencia carcelaria tienen muchos aspectos, pero por lo general se debaten también entre una predominancia de la delincuencia común o una predominancia de violencia desde el Estado. Y en el año 2016, cuando se tenía ciertamente otro panorama en el tema carcelario en Ecuador, hubo aquí una situación por calificar suavemente de un abuso a los presos en la cárcel de Cuenca. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden Carcelario Humo incursionaron y con gran violencia que fue desplegada y mostrada a través de medios de comunicación y testimonios de los propios presos, denuncias de los derechos humanos. Se detuvo entonces a unos 40 policías para ser investigados. Nunca se habló sobre quiénes ordenaron esto. Hubo algunos niveles intermedios de la policía que fueron enjuiciados, pero traemos esto a colación porque hace muy pocos días un tribunal declaró inocentes a 17 policías acusados de las torturas en Turi. El abogado de los policías decía que se actuó injustamente con los policías, pues se les dejó a su suerte sin una protección de parte del Estado. A los agentes, los familiares de los presos insisten en que se está actuando sin equidad ni justicia al juzgar este caso. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo tengo que criticar algunas situaciones expresiones que se han dado por los abogados defensores, que bueno, ellos están en su derecho porque tienen que justificar su accionar profesional y técnico ante sus clientes, efectivamente. Pero hay cosas que a mí me incomodan porque se ha hablado de que no hubo tortura, se decía, uno de ellos decía, no hubo tortura porque la incapacidad laboral no se estableció. Eso me hace presumir de que hay un desconocimiento de lo que se trata de la tortura. La tortura no necesariamente causa ninguna incapacidad laboral, no necesariamente. Es más, puede ser que no haya ni siquiera ninguna lesión, pero eso no quiere decir que no puede darse el caso de la tortura. Eh, Hay situaciones por eso justamente la definición de la tortura es de infringir intencionalmente dolor o sufrimiento tanto físico como mental. Es decir, también hay la tortura psicológica, que muchas de las veces es mucho más complicada, pero se manejan estos elementos como si se estuviera hablando que la tortura es igual al delito de lesiones. En el delito de lesiones sí se juzga por el grado de incapacidad laboral que pueda provocar algún tipo de lesión, ahí sí, pero en una tortura no. Yo no sé cómo se llevó adelante el procedimiento y la acusación por parte de la fiscalía y seguramente debió haber habido algún fundamento para que los jueces hayan terminado dando este tipo de sentencias, pero a priori lo que nosotros vimos, toda la ciudadanía, es de que se dio una actividad totalmente incorrecta del grupo Humo. A ver, el uso progresivo de la fuerza, que no es actual, esto lo conocen muy bien los agentes del orden, tiene que darse en forma, dependiendo de algunas situaciones, si es que es legal la actuación, el objetivo es legal, el que tienen que actuar los policías, si es que hay la necesidad del uso progresivo de la fuerza y si es que existe la proporcionalidad. Todos estos elementos que configuran el uso progresivo de la fuerza se tiene que hacer mientras no esté neutralizado el peligro. Con eso me quiero explicar. Si es que alguna persona privada de libertad no quería salir de la celda,
tenía que ser sacado a la fuerza por los agentes del orden, es decir, tomarle de los brazos, sacarle, en el peor de los casos, si hay resistencia, terminar esposándole, en el peor de los casos, si es que aumenta la resistencia, tal vez del uso del gas, etcétera, sacarles para hacer la requisa. Pero no, aquí, señores abogados y ciudadanía, lo que vimos es que cada uno de los que iba saliendo iba recibiendo un toletazo de saludo, de bienvenida, y con expresiones de que las cosas van a cambiar desde hoy en adelante en los centros de rehabilitación, Recordamos en de esas forma imágenes en totalmente... las cuales los presos estaban acostados boca abajo sobre el piso, policías caminando encima de ellos, toletazos que se daban por doquier. Algunos presos se les obligó a desnudarse delante de sus compañeros de celda, insultos, etcétera. Si eso no se llama tortura física y psicológica, ¿de qué estaríamos hablando? Claro, todo el uso progresivo de la fuerza, ingeniero, se tiene que dar por parte de los agentes del orden hasta que se le neutraliza al elemento agresor, hasta que se le neutraliza, si es que hay agresión. En este caso, inicialmente lo que se ve es que cada uno de los que va saliendo de la celda, sin que esté haciendo nada, todos iban recibiendo un toletazo, o sea, un saludo de bienvenida en la requisa. Luego, lo que usted dice, pudimos apreciar que se les daba con el tolete, que se les pisaba, se les desnudaba. Claro, se les decía que estaban haciendo el típico conocido como los saltos sapito para ver si traen ciertas situaciones estupefacientes en el interior de su cuerpo. Pero esto se lo puede hacer, pero no delante de todo el mundo. O sea, es un acto totalmente denigrante y eso también es parte de la tortura psicológica a la que se puede aducir. Pero nada de esto entiendo que se prevaleció en el juicio. No lo sé por qué. Yo en los últimos días no he seguido ni todavía he leído la sentencia del tribunal. Entiendo que no debió haber habido la justificación. No sé si procedimentalmente la fiscalía no llevó adelante en debida forma los peritajes, etcétera, que es la única explicación para que los juzgadores hayan dado una sentencia absolutoria. Pero lo que a priori nosotros, usted, yo y la ciudadanía vimos fue un grado de agresión totalmente descontrolada y sin sentido. Y de ahí escuchar a los abogados que los pobres policías han estado tratados por no sé cuántos años de una verdadera tortura. O sea, lo uno sí es tortura y lo otro no es tortura. O Ahora, sea, no dude, doctor Sea, que en las circunstancias actuales, si esas imágenes se dieran hoy en día, mucha gente aplaudiría, contrastando con la violencia que ha sido generada también por los presos con estas masacres. Esto trae un gran dilema al Ecuador y cuando nos encontramos en una época electoral, cuando uno de los candidatos pretende ser un Bukele ecuatoriano, sabiendo que justamente en El Salvador, por ejemplo, se encuentra muy abierto ese gran debate sobre la predominancia o la violencia común, la violencia delincuencial o la violencia desde el Estado. Hay organismos de derechos humanos que ven y están investigando, recogiendo ya evidencias, información sobre estas cárceles de Bukele que se dice son equiparadas a verdaderos campos de concentración. sí, ciertamente, pero aún así, ingeniero, si usted ve cuando salen las personas privadas de libertad en El Salvador, salen con las manos en la nuca, se sientan, se acuestan y nada más. Acá no, acá de entrada, digo, sin haber ningún motivo de uso progresivo de la fuerza, fueron golpeados, fueron luego que estaban sin ningún acto de rebelión, de rebeldía, de oponerse a la actividad de la requisa de la policía, terminaron siendo masacrados porque estaban pisados, golpeados y totalmente lo que estamos analizando ahora. Es verdad que la gente ahora puede decir está bien, y yo siempre me permito hacer una reflexión a la ciudadanía. Claro, es muy fácil decir, péguenles nomás, háganles tal o cual cosa. Claro, no es mi hijo, no soy yo. Entonces, como es del vecino o es un desconocido, péguenle nomás, línchenle nomás, incéndenle nomás, ¿no es cierto? Todo eso está siempre que no se trata de mi hijo o no se trata de mí. A veces esa es la lógica de las personas. Yo sí creo que si queremos vivir en un mundo civilizado, tenemos que respetar el Estado de Derecho y así no se hace verdaderamente una patria que respete los derechos de las personas, Sea cual por sea la más que sean de situación, no se costumbre. puede tomar como normal ese nivel de insensibilidad social.
Sí, y si alguien está, alguna vez, luego de salir de una entrevista, siempre pongo este ejemplo en Ondas Azuayas con Gustavo Vega. Yo me había opuesto a un gobierno como fue el gobierno de Augusto Pinochet por la serie de torturas, muertes, desapariciones que se dieron. Y hubo una llamada telefónica, ingeniero, y me decía que no estaba de acuerdo conmigo porque él celebraba la presencia de Pinochet porque le convirtió en un emporio económico a Chile. Cuando salíamos con Gustavo Vega, había en la puerta un señor que me dijo, el doctor Sea, digo, sí, quiero conversar con usted. Digo, sí, ¿de qué se trata? Dice, yo fui el que le llamé. Dice, él ponderaba los beneficios de Pinochet. Yo le dije, oiga, usted puede justificar tanta tortura, muerte de tanta gente inocente. Henchido de orgullo dijo esa vez, en esa ocasión, recuerdo como el día de hoy, dice, lo que pasa es, doctor, que a veces tienen que pagar justos por pecadores. Yo le digo, le dije ahí, ¿qué le parece si alguno de los justos hubiera sido un hijo suyo o usted mismo? ¿Estaría pensando igual? Ese rato se le acabó el argumento. Ese rato se le acabó el argumento. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Para aquellas personas que están escuchando este programa o han escuchado otros, antes de emitir situaciones que a veces son fruto de la visceralidad, piensen en este asunto. No hagamos a otro lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. O sea, tengamos esa misma sensibilidad de exigir que se cumpla debidamente con el Estado de Derecho. Y al respecto, yo también escuché a que alguno de los abogados decía que el presidente no ha dicho nada o que el ejército, digamos, la policía, etcétera, el Estado no ha intervenido. Es que no tiene por qué intervenir ahí. Ahí son los abogados de cada uno de las personas que están involucradas y la fiscalía las que tienen que llevar adelante. Por eso yo he criticado duramente al gobierno nacional cuando se dio el acontecimiento en Riobamba con el cabo Santiago Olmedo, que terminó disparando y matando a dos personas por la espalda. Y salió el señor presidente en forma totalmente equivocada a darle un respaldo absoluto. O sea, claro, esa es una visión populista, de un populismo penal, pues trato de quedar bien ante la ciudadanía, que la Bien. ciudadanía está bien, pero El es tiempo totalmente incorrecto. lamentablemente se nos agota. Quisiéramos concluir, doctor Sea, sobre este complejo momento que estamos viviendo, que de alguna manera también guarda relación con una decisión que como ciudadanos tendremos que tomar en las urnas. Sí, pensar en que lo primero es luchar contra la posibilidad de la impunidad, luchar contra la corrupción, luchar contra la violencia, eso es. Yo creo que un año, 4 o 5 meses que van a tener de ejercicio, porque además que en el mes de febrero ya se llamarán nuevamente elecciones, en ese lapso tan corto no van a poder hacer mayormente las cosas ni los ofrecimientos que vienen haciendo algunos con ínfulas de Rambo y etcétera. Pero por lo menos si se evita que en este periodo de transición se puedan dar efectos de impunidad con gente que ha sido sentenciada, etcétera, que no se dé eso porque eso envía mensajes negativos a la sociedad y se pueda ir controlando y sentando las bases para un verdadero control de la delincuencia internacional, de estos grupos mafiosos, estamos bien servidos. Y por lo menos que se pueda mantener la dolarización, porque si se van a querer tomar, como he escuchado por ahí algunos, la Reserva Monetaria Internacional, etcétera, ahí se pone en riesgo la dolarización, que creo que ninguno de los ecuatorianos está de acuerdo con hacer tamaña soquetada en el Estado ecuatoriano. Gracias, doctor Sea, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. El doctor César Sea fue defensor del pueblo aquí en la provincia de La Suay y es miembro de la Asociación de Derechos Humanos en esta provincia.